bienvenido a todos a un nuevo vídeo. En el anterior, en mi vídeo número 100 de este canal, os dije que seguramente iba a hacer un vídeo sobre las cartas o leyendo algunas de las cartas de Tolkien. Entonces, bueno, tengo aquí el libro, vale, no sé si se verá bien. Y nada, vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leer algunas. He elegido esta, que me parece que es muy interesante y que no es muy larga. Es una carta de 25 de septiembre de 1954. Está dirigida a una lectora llamada Naomi Mitchison. Bueno, ya sabéis que en 1954 es cuando se publican los dos primeros volúmenes de El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. Entonces, esta carta está, está escrita en ese año fundamental para la vida de Tolkien. Dice así: estimada señora Mitchison, obligaciones, problemas, enfermedades y viajes me han hecho la vida imposible. De lo contrario, la habría escrito mucho antes, especialmente después de su amable carta del mes pasado, temporalmente extraviada. Ha sido muy amable y alentadora, y su generosa y perspicaz crítica me pone en deuda con usted. El suyo es el único comentario que yo haya visto que, además de tratar el libro como literatura, cuando menos en intención, y aun tomándolo seriamente, y de acuerdo con ello, elogiándolo o ridiculizándolo, también ve en él la forma elaborada del juego de inventar un país infinito, porque aún un comité de especialistas en diversas ramas no podría completar el cuadro general. Soy más consciente de mi insuficiencia en arqueología que en economía. Ropas, instrumentos agrícolas, metalistería, cerámica, arquitectura, etc. Por no mencionar la música y sus instrumentos. No soy incapaz ni inconsciente del pensamiento económico. Y creo que en lo que a los mortales respecta, hombres, hobbits y enanos, las situaciones están concebidas de modo tal que la probabilidad económica está presente y podría ser elaborada. Gondor tiene suficientes tierras urbanizadas y feudos con agua potable y redes camineras para abastecer a su población. Y evidentemente tiene muchas industrias, aunque la referencia a estas no resulte adecuada. La comarca está situada en un emplazamiento regado y montañoso, y a una distancia del mar y a una latitud que le darían una fertilidad natural, del todo aparte del hecho enunciado de que era una región bien cuidada cuando la ocuparon, sin duda, con abundantes artes y artesanías más antiguas. Los hobbits de la comarca no tienen una gran necesidad de metales, pero sí los enanos, y en el este de las montañas de Lune se encuentran algunas de sus minas. Sin duda la razón, o una de ellas, de que crucen con frecuencia la comarca. Parte de los elementos modernos que utilizan, pienso especialmente en los paraguas, son probablemente, sin la menor duda, me parece un error. Del mismo orden que sus tontos nombres, y solo tolerable como anglificación, deliberada para señalar el contraste entre ellos y otros pueblos en los términos más familiares. No creo que gente de esa especie en esa etapa de vida y desarrollo pueda ser a la vez pacífica y muy brava, y esforzada de ser necesario. La experiencia de 2 guerras ha confirmado esta opinión, pero los hobbits no constituyen una visión utópica ni son recomendados como ideal en su propia era ni en ninguna otra. Ellos, como todos los pueblos y sus situaciones, son un accidente histórico, como los elfos se lo señalan a Frodo, pasajero a la larga. No soy un reformista ni un embalsamador. No soy un reformista por ejercicio del poder, pues parece condenado al sarumanismo, pero el embalsamamiento tiene sus propios castigos. O sea, aquí estamos viendo que él no se define ni como, digamos, ni como progresista, lo que hoy entenderíamos como progresista, ni como conservador. Sigo. Algunos críticos han considerado simplista todo el asunto. Sencillamente
una lucha entre el bien y el mal, siendo todo el bien bueno y el mal malo. Perdonable quizás, aunque por lo menos Boromir ha sido olvidado, en gente apresurada que solo ha leído un fragmento y, por supuesto, sin tener a su disposición las historias élficas escritas antes, aunque no publicadas. Esto se refiere a los materiales que luego su hijo publicó en el Silmarillion. Sigo. Pero los elfos no son enteramente buenos ni tienen siempre razón. No tanto porque hayan flirteado con Sauron, como porque, con su ayuda o sin ella, fueron embalsamadores, o sea, conservadores, ¿no? Sigo. Querían estar repicando y en la procesión a la vez. Vivir en la mortal Tierra Media, histórica porque habían llegado a amarla, y quizá porque allí gozaban de las ventajas de una casta superior, y por tanto trataron de detener sus alteraciones y su historia, detener su desarrollo, mantenerla como un lugar placentero, incluso en parte un desierto, donde pudieran ser artistas, y los abrumaron la tristeza y la nostalgia. A su modo los hombres de Gondor fueron semejantes, un pueblo menguante cuyos únicos objetos de veneración eran sus tumbas. ¿Estoy grabando? Sí, perdón. Pero, de cualquier modo, este es un cuento acerca de una guerra. Y si se permite la guerra, cuando menos como tema y escenario, no sirve de mucho quejarse de que todos los que están de un lado estén en contra del otro. No es ni siquiera que yo haya vuelto tan simple esta cuestión. Están Saruman y Denethor y Boromir, y hay traiciones y lucha aún entre los orcos. En realidad, al imaginar esta historia, estamos viviendo ahora en una tierra físicamente redonda. Pero el entero legendarium contiene la transición desde un mundo plano, o cuando menos una ecúmene con límites a su alrededor. Aquí hay un término escrito en griego que creo que es ecúmene. No estoy muy seguro, pero creo que es ecúmene. Bueno. Contiene la transición desde un mundo plano a un globo. Una transición inevitable, supongo, a un moderno hacedor de mitos, con una mente sometida a las mismas apariencias que la de los hombres antiguos, y en parte alimentado de sus mitos, pero que han aprendido que la Tierra era redonda desde los años más remotos. Tan profunda fue la impresión que hizo en mí la astronomía, que no creo que pudiera referirme a un mundo plano o concebirlo de ese modo imaginativamente, aunque una Tierra estática con un sol que gira a su alrededor es más fácil. A la fantasía, sino a la razón. El mito particular que está por detrás de este cuento, y el ánimo tanto de los hombres como de los elfos en esta época, es la caída de Númenor, una variedad especial de la tradición de la Atlántida. Eso me parece a mí tan fundamental para la historia mítica, si tiene una especie de base en la historia real o no, con el debido respeto a Saurat y a otros, carece de pertinencia, que alguna versión de ella debe intervenir. He escrito una crónica de la caída que quizá le interese. Pero la cuestión inmediata es que antes de la caída había más allá del mar y las costas occidentales de la Tierra Media un paraíso élfico terrenal, Eressëa. Y Valinor, la tierra de los Valar, los poderes, los señores del oeste, sitios a los que se podía llegar físicamente mediante la navegación ordinaria, aunque los mares eran peligrosos. Pero después de la rebelión de los Númenoreanos, los reyes de los hombres, que vivían en una tierra más occidental que ninguna otra de los mortales, y que finalmente en la cúspide de su orgullo intentaron ocupar Eressëa y Valinor por la fuerza, Númenor fue destruida y Eressëa y Valinor retiradas de la tierra físicamente accesible. El camino hacia el oeste estaba abierto, pero no conducía a sitio alguno, salvo al punto de partida para los mortales. Elendil y sus hijos fueron los jefes de la pequeña partida de los fieles, que no tomaron parte en el intento de obtener el poder mundano y la inmortalidad por la fuerza, y se libraron de la anegación de Númenor, y fueron transportados hacia el este en una gran tormenta, y arrojados a las costas occidentales de la Tierra Media, donde establecieron sus reinos. Pero no había modo de regresar para ellos ni para ningún hombre mortal, de ahí su nostalgia. Sin embargo, la promesa hecha a los Eldar
los altos elfos, no otras variedades que habían asumido la decisión irrevocable de preferir la Tierra Media al paraíso. Por el sufrimiento padecido en la lucha contra el Señor Oscuro primordial, tenía todavía que ser satisfecha. Siempre podrían abandonar la Tierra Media si así lo deseaban, e ir por el mar al verdadero oeste, por el camino recto, y llegar así a Eresea, pero debían abandonar el tiempo y la historia para nunca más volver. Los medio elfos como el Ron Yarwen podían elegir cuál sería su destino, elegir una vez y para siempre. De ahí el dolor de la partida de Elrond Yarwen. Pero en esta historia se supone que pueden haber ciertas excepciones raras, legítimamente supuestas. Siempre parece haber excepciones. Y de este modo ciertos mortales que han desempeñado un gran papel en los asuntos de los elfos pueden ir con ellos al hogar de los elfos. Así Frodo, por don expreso de Arwen, y Bilbo, y finalmente Sam, como fue presagiado por Frodo, y como única excepción Gimli el enano, por ser amigo de Legolas y servidor de Galadriel. No he dicho nada de ello en este libro, se refiere a la comunidad del anillo. Pero la idea mítica que está por detrás es que para los mortales, puesto que su especie no puede nunca alterarse para siempre, esta es estrictamente solo una recompensa temporal, una curación y compensación de los males de los males sufridos. No pueden quedarse allí para siempre, y aunque no están en condiciones de volver a la tierra mortal, pueden y han de morir por libre voluntad y abandonar el mundo. En este escenario, la vuelta de Arturo se refiere al rey Arturo. Sería del todo imposible, un vano hecho imaginario, porque Arturo era un gran rey, una figura legendaria, pero era mortal, ¿no? Lamento que a la bahía de hielo de Foroshel no se le haya dado hasta ahora un papel significativo. Es solo el término élfico con que se designa al hielo norteño, y es un mero resto de los fríos del norte, el reino del Señor Oscuro primordial de las primeras edades. Se dice en verdad que Arvedui, el último rey de Arnor, huyó hacia allí, desde donde trató de escapar en barco, pero que fue destruido por el hielo, y con él perecieron las últimas Palantiri del reino del norte. Me temo que esta es una carta ridículamente larga y quizá presuntuosa en su extensión, aunque su bondad e interés le sirven en cierto modo de excusa. Poco después de su visita tan agradable e inesperada, hice hacer una copia de la cronología de la Segunda Edad y de la Tercera para que pueda usted leerla. Del todo analítica e inmotivada. Si todavía le interesa, se la enviaré. Lamenté comprobar cuando me fue de vuelta que la andanada sobre lenguas, etc. había sido enviada sin corregir y con montones de palabras y frases sin borrar, de modo que algunas partes apenas resultaban legibles. Puede que le interese saber que ya parece ser necesaria una reimpresión de la comunidad, aunque supongo que la primera impresión no fue muy amplia. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadlo en comentarios y si queréis, pues leeré alguna otra carta en otro vídeo. Esto lo hago porque sé que este libro no tiene mucha gente, no es fácil conseguir una edición. Y nada, si queréis que siga leyendo cartas del libro, nada más tenéis más que decírmelo. Nada, si os ha gustado, pues darle like, suscribiros al canal si queréis y todo eso. Un saludo y hasta luego.